cordial saludo. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre los elementos de protección en seguridad y salud en el trabajo. Al finalizar esta sesión estarás en la capacidad de, primero, describir los principios básicos de los elementos de protección personal. Segundo, explicar los tipos de cascos de seguridad. Tercero, identificar las características mínimas que debe cumplir la ropa de trabajo. Cuarto, describir las características de trajes para protección química. Quinto, explicar los beneficios de los elementos de protección respiratoria de ojos y cara, de manos, auditiva y para los pies. Y sexto, reconocer la importancia del cuidado y mantenimiento de los elementos de protección personal. Los principios básicos de los elementos de protección personal. ¿Qué pasa con estos? Ellos tienen sus propias capacidades y limitaciones de protección debido a que están diseñados para reducir o evitar la afectación a las personas que los usan, más no para eliminar la ocurrencia de los eventos como accidentes de trabajo o incidentes. Ocasionalmente se requieren usar para el mismo peligro, por ejemplo, doble protección contra el ruido. Se usan a la vez tapones auditivos y protectores tipo copa. Para peligros diferentes y simultáneos, por ejemplo, protección simultánea contra el ruido y contra vapores orgánicos, se usa a la vez protectores tipo copa y respirador con filtro para vapores orgánicos. Su tiempo de vida útil depende de sus características de fabricación y de las condiciones de su almacenamiento. No pueden ser reparados, modificados, pintados ni sometidos a tratamiento por fuera de las indicaciones dadas por el fabricante. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de cascos de seguridad. Se deben usar cascos de seguridad certificados según los parámetros establecidos en la norma ANSI Z89.1. Estos se clasifican por tipo y clase. De acuerdo con la clasificación por tipo de impacto que soportan, los hay tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 sirven para reducir la fuerza del impacto por golpes recibidos en la parte superior de la cabeza. Vemos un ejemplo en el casco amarillo. Tipo 2 sirven para reducir la fuerza del impacto por golpes recibidos en la parte superior y en los laterales de la cabeza, como podemos observar en el casco blanco, que su terminación en la parte lateral continúa. Ahora vamos a hablar sobre las clases de cascos de seguridad industrial, que son E, G y C. Los cascos de clase E y G son para la protección de peligros eléctricos. La clase E de eléctrico están diseñados para reducir el daño por contacto con conductores de alto voltaje y se ensayan para probar que soportan hasta 20.000 voltios. La clase G general están diseñados para reducir el daño por contacto con conductores de bajo voltaje y se ensayan para probar que soportan hasta 2.200 voltios. Y los tipos de clase C conductivos son cascos que no ofrecen protección contra conductores eléctricos. Ahora vamos a hablar sobre las características de la ropa de trabajo. Las características mínimas que debe cumplir la ropa de trabajo que se utiliza como los elementos de protección personal, que son la camisa, pantalón, braga o overol, deben estar acordes al estilo que la norma establece, que debe ser manga larga, elaborado en tela denim, prelavada o drill y que cumpla con la norma NTC 2248. Esta norma también nos dice que si los trabajos son de mecánica, se puede utilizar camisa manga corta, de resto se usa manga larga. El pantalón debe estar elaborado en tela denim prelavada que cumpla con los requisitos de la norma NTC 2260 y la braga o overol debe estar elaborada en tela drill que cumpla con la norma NTC 5049. Entonces, verifiquemos que tanto la camisa como el pantalón y la braga deben estar elaborados bajo la normatividad que se mencionó. Vamos a hablar ahora sobre los criterios para la selección de trajes de protección química. Se deben considerar los siguientes criterios: el producto químico que se va a usar, el grado de contacto con el producto, el estado físico del producto, los efectos adversos que se producirán al entrar en contacto con este producto, las labores que vas a ejecutar, tales como el transporte, el trasiego, limpieza, entre otros, el tiempo de exposición a ese producto y la cantidad del producto químico al que vas a estar expuesto. Debemos tener en cuenta todos estos criterios para poder hacer selección del traje adecuado para la protección química o saber elegir los elementos de protección que yo requiero para poder estar expuesto o entrar en contacto con esta sustancia química. Los elementos para protección respiratoria. Existen algo que se llaman hojas de seguridad de los productos químicos.
Ellas especifican el tipo de protección respiratoria y los filtros requeridos para evitar que la sustancia química ingrese a nuestro sistema respiratorio. Para seleccionar el elemento de protección respiratoria adecuado, se deben considerar los siguientes criterios. Primero, los peligros habituales del ambiente de trabajo. Segundo, el oficio que voy a desempeñar. Tercero, la compatibilidad con otros elementos de protección personal, es decir, si requiero doble protección. Importante tener presente la talla. Vamos a hablar sobre el TLV-TWA, que es el que establece la concentración del contaminante por debajo del cual se pueden exponer los trabajadores durante 8 horas diarias y 40 horas semanales, sin tener efectos adversos en la salud. Para conocer el TWA es necesario consultar la hoja de seguridad de los productos químicos. En el ejemplo que vemos en la pantalla vemos un ejemplo de hoja de seguridad para la gasolina sin plomo. Todas las hojas deben contener la identificación del producto químico, la identificación de peligros al que puedo estar expuesto a utilizar la sustancia química. Adicional a eso, debe tener el pictograma, que es el rombo, donde me dice qué indicaciones especiales tiene si llega este producto químico a entrar en contacto con otras sustancias, la composición, información sobre los componentes, los controles de exposición, y la protección personal, los elementos de protección personal que debo usar para el manejo de esta sustancia química. Importante que en los controles se establece qué llega a suceder o qué debo hacer en caso de que ingiera la sustancia química, la inhale o tenga contacto con ella. Todos los productos químicos contienen esta hoja de seguridad, la cual es elaborada por sus fabricantes. Los elementos de protección de ojos y cara, las gafas de seguridad, te protegen de objetos y partículas proyectadas, polvos en el aire, resplandores, salpicaduras de líquidos, radiación ultravioleta y la combinación de varios riesgos. La norma ANSI Z87.1 es la que define que estas gafas deben de estar construidas en plástico o vidrio duro. De igual manera se establecen otras disposiciones para su elaboración. Tenemos otros elementos como las gafas con cubierta lateral que se utilizan en situaciones con partículas que caen o partículas proyectadas en forma lateral. Las monogafas que protegen de partículas proyectadas de salpicaduras de líquidos, metal fundido, calor, presencia de materiales corrosivos o irritantes en forma de vapores y dan protección a rayos ultravioleta. Los escudos faciales que protegen de salpicaduras de líquidos y metal fundidos. Los cascos de soldadura que protegen de la radiación ultravioleta, chispas y metal fundido. Vamos a hablar sobre los elementos de protección de manos. Primero, la tela aluminizada, fibra de vidrio o Kevlar es un tipo de guante que es elaborado en estos materiales que nos protege del calor, de las llamas o chispas, salpicaduras y del metal caliente. Otro tipo de guantes son los guantes largos de nitrilo que protegen de pinchaduras y abrasión, contacto intermitente o salpicadura de productos químicos. Tercero, los guantes de materiales sintéticos, laminado y liviano, acrilonitrilo, PVC o nitrilo, que protegen contra productos químicos como la acetona y otros hidrocarburos y solventes. Y por último, la llama metálica, que protege contra cortes, abrasiones y golpes. Por lo general las vemos en los señores que utilizan en las carnicerías para el corte de las carnes. Todos estos guantes los podemos encontrar en diversidad de colores. Al igual, ellos también cuentan con una ficha técnica, que es la ficha técnica donde se establece con el material que fue elaborado, si es para calor, hasta qué cantidad de calor puede llegar a soportar. Igual, otras características que son importantes para su cuidado, mantenimiento y su uso. Vamos a hablar ahora sobre los elementos de protección auditiva. Tenemos unos que se llaman orejera o tipo copa, que están conformados por dos casquetes que cubren el pabellón auricular, oreja, unidos por diadema o al casco. Proporcionan el mayor nivel de atenuación y son los más efectivos para altas frecuencias. Están los tapones de inserción, desechables, fabricado con espuma o elastómero con forma de bala, cohete o tornillo de un solo uso o reusables con cordón o sin este que además de evitar que se pierdan son más sencillos sacarlos. Y también están los moldeados, elaborados a la medida y en silicona mediante la toma de impresión directa de la concha del auricular y conducto auditivo externo.
Los elementos de protección para pies. El calzado de seguridad industrial estándar y dieléctrico debe cumplir con las siguientes normas. Entonces tenemos la NTC 1741, nos habla sobre las botas de caucho para uso industrial, cómo deben ser elaboradas, el material que se debe usar. La NTC 2035, los protectores dieléctricos para el calzado. La NTC 2257 sobre el tipo de puntera protectora y entresuela para el calzado de seguridad. La NTC 2385 habla sobre las botas de policloruro de vinilo PVC para uso industrial. Y la NTC 2396, calzado de seguridad de cuero. De este tipo de calzado también tenemos variedad en el mercado, en color y en diseño. Vamos a hablar ahora sobre el cuidado y mantenimiento de los elementos de protección personal. Siempre es fundamental revisar los EPPs antes de comenzar la labor y en caso de encontrar cualquier anomalía se debe reportar. Debemos asear periódicamente los EPPs diseñados para estar en contacto con la piel, con los ojos, los oídos, la boca, el pelo, etc. y almacenarlos en lugares destinados. Su tiempo de vida útil depende de sus características de fabricación y de las condiciones de su almacenamiento y cuidado. No pueden ser reparados, modificados, pintados ni sometidos a ningún tratamiento por fuera de las indicaciones dadas por el fabricante. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima sesión.